Él ha dejado esta palabra, la Torá, las enseñanzas de Él, para ayudarnos a mantener la santidad, la pureza, la perfección en nuestras vidas. Y para recordar, vamos a leer algunos textos que nos recuerdan, nos aseveran, nos aseguran de que nosotros somos el tabernáculo del Eterno, de que todo aquel que viene a Yeshua, que se pone delante de Él, que reconoce la necesidad de salvación, la necesidad de vida eterna, que reconoce que está perdido en el mundo, en la tierra, y se coloca delante de Él y le pide que Él venga a su vida, que Él intervenga en las circunstancias, en las situaciones, en la restauración del corazón, en la restauración de tu vida. Allí viene a morar el Espíritu de Santidad de Yahweh. Está escrito en la palabra y nosotros como pueblo del Eterno creemos que la palabra del Eterno es verdad. De las personas que estamos aquí, ¿quiénes creen que la palabra de Dios es verdad? Que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Sí creemos? Bueno, entonces esta palabra que vamos a leer es para los que creemos. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 5. Primera de Pedro 2:5. Le doy tiempo para que usted se ubique en esa lectura. Quiero leerlo muy pausadamente para los que no leen. ¿Ya estamos allí? Gloria a Dios. Dice así la palabra. Vosotros también. ¿A quién se refiere? A nosotros. Como piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua. Dice que la necesidad de nosotros como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual, como un sacerdocio santo, para que de esa manera podamos nosotros ofrecer sacrificios espirituales, recordando que los sacrificios que ascienden a la presencia del Eterno son los sacrificios espirituales. Los sacrificios en la carne, en las emociones, en los sentimientos, no agradan, no ascienden a la presencia del Señor. Dice para ofrecer sacrificios espirituales aceptables, sacrificios que el Eterno acepte. Por eso la necesidad de nosotros venir a Yeshua y recibirle a Él en nuestro corazón para ser sellados con el Espíritu Santo, para que venga a morar el Espíritu de Santidad en nuestro corazón, porque a través del Espíritu de Santidad es que podemos ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Amén. Bueno, primera de Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 3 y versículo 16. Recordemos que estamos recordando, basta la redundancia, estamos recordando que somos tabernáculo del Eterno, que somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué es morar? Es habitar, es permanecer, es hacer de ese corazón, de esa vida,
su morada, su casa. Y está haciendo la pregunta, ¿no sabéis que sois templo de Yahweh, de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y Romanos 12:1. Romanos 12:1. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está diciendo el apóstol Pablo: les ruego, les suplico, que por esas misericordias que Dios derramó sobre usted y sobre mí, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. Y en Éxodo, capítulo 19, y versículos 5 y 6, encontramos la razón por la cual el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, está hablando estas palabras en el Nuevo Testamento. Deuteronomio 19, 5 y 6. Aquí encontramos el pacto que Dios hizo con su nación, con su pueblo. Esta es la ketubá de bodas. Aquí propuso él a su pueblo desposarse si su pueblo aceptaba lo que él estaba proponiendo. Dice Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Necesitamos, amados, entender esta palabra, esta propuesta, esta condición que el Eterno pone a su pueblo. A veces pensamos equivocadamente que Él decidió amarnos y que ya listo nos amó y que ya todo está bien. Escuchemos bien lo que Él dice. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Eso es una condición para llegar a ser especial tesoro de Dios. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y mire lo que continúa diciendo el Eterno, Dios mismo. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Para llegar a ser esto que Él está diciendo, nosotros tenemos que dar oído a su voz, a sus mandamientos, y guardarlos, y ponerlos por obra, y someter nuestra vida a Él, y vivir para Él, y averiguar qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él dice. Entonces llegamos a ser especial tesoro sobre todos los pueblos. Y entonces dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Porque pasa que todos queremos ser un especial tesoro para Dios.
y muy amados por Dios, y muy guardados por Él, y muy sostenidos por Él. Pero necesitamos dar oído a su palabra. ¿Cuál es la voz de Dios? La voz de Dios es su palabra, es la Biblia, es Yeshua mismo, es el Hijo del Dios vivo encarnado para habitar en medio de nosotros. Y dice, si dieres oído a mi voz, pero no solamente para ser oidor olvidadizo, sino hacedor, dice, y guardares mi pacto. Fue un pacto que Él hizo con su pueblo. Él no invalida los pactos. Los pactos del Eterno son sí y amén. Nosotros lo invalidamos. El ser humano, el hombre invalida el pacto. ¿Por qué? Porque no se somete, porque no obedece, porque quiere vivir la vida como le parece. Hasta verso me salió. Vosotros seréis mi especial tesoro. Ustedes pueden pensar por un momento lo que es uno considerarse especial tesoro para el Dios del cielo y de la tierra, para el Todopoderoso. Dice, y vosotros, y además de ser un especial tesoro, llegamos a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Y esa es la razón por la cual Él dejó sus mandamientos, la Torá, las instrucciones de Dios para nosotros. ¿Para qué? Para por medio de ella enseñarnos a vivir santamente. Que vivamos para Él conforme a su palabra. Dice, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, a los hijos que Él tenía allí enfrente de Él hablándoles. Inmediatamente que ellos dicen sí, queremos, vamos a hacerlo, entonces dio los mandamientos. Amén. Entonces ahora vamos a Levítico capítulo 6 y versículo 1 y vamos a estar estudiando este capítulo. Nosotros empezamos estudiando Génesis y ya vamos en Levítico. Y los invito a ustedes, los que nos visitan hoy, te invito, Mauricio, para que cada semana estés escuchando la palabra del Eterno, capítulo por capítulo. Lo pongamos por obra, caminemos juntos para que usted pueda experimentar verdaderamente la obra de Dios en tu vida y en tu casa. Así que los invito para que no sea un día más que vinimos y ya. No, es que por ser el último día del año, entonces yo voy a ir a ese lugar donde me invitaron. No, este es el comienzo que Dios quiere tener en su vida. El comienzo de grandes cosas, el comienzo de transformaciones, de renovaciones, de restauraciones, de liberaciones. Es el comienzo de lo que Él quiere hacer, pero depende de usted que quiera someterse para aprender y para honrar a Dios. Amén. Gloria a Dios, me hice entender. Bueno, gloria a Dios. Entonces Levítico capítulo 6 y versículo 1 dice así. Habló Yahweh a Moisés diciendo, cuando una persona, un ser humano, pecare e hiciere prevaricación contra Dios, contra Yahweh, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre,
Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. Versículo 5. Y todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá a Yahweh un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Yahweh, y tendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Nosotros, especialmente aquí en Colombia, no hemos puesto por obra esto. Aquí está diciendo el Eterno que si una persona se encuentra un objeto de alguien, ¿qué es lo que generalmente hace el ser humano? Lo guarda, me lo encontré, qué bendición, es mío. El Señor dice que no. Él dice que no, Él dice que busque la persona. Él dice que tenga ese objeto allí hasta que encuentre la persona y se lo devuelva. Él dice que si usted no encuentra, y vamos a leer eso más adelantico, que si usted no encuentra la persona, usted lo lleve a una autoridad y allí se anuncie. Y esa autoridad, una autoridad competente, no cualquiera, para que esa autoridad busque la persona y le devuelva el objeto. Y eso a veces sucede, y aquí ha dado algunas veces resultado. A fulano de tal se le extravió la billetera con los papeles, y lo pregonan, y si lo encontró, por favor tráigalo. ¿Han escuchado ese anuncio alguna vez? Ah, bueno, eso tenemos que hacerlo inmediatamente, hacer pasar un pregón, hacer pasar una ¿cómo se le puede decir? Bueno, una cuña, decimos aquí en Colombia, buscando a la persona para devolverle los documentos, el dinero, todo lo que usted se encontró. Eso es palabra de Dios. Esas son enseñanzas. ¿Para qué? Para mantenernos santos delante de Dios. Ustedes se imaginan el gozo de una persona que perdió sus documentos, como es difícil. Sacar nuevos documentos en este país o en cualquier país, eso es muy dispendioso. Y que lo llamen y le digan, mire, yo me encontré esta billetera y sé que es suya y aquí lo he buscado y aquí están sus documentos. Eso trae alabanzas a Dios, eso trae gratitud delante de Dios y bendición para la persona que hace esto. Entonces, gloria a Dios. Dice, lo encomendado en su mano, lo que te dan a guardar, lo que ponen en tu mano, vea, hágame el favor, guárdeme esto. Y después, mire, vengo por la... no, yo no sé. Aquí dice, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare. Vea, ¿usted se encontró tal cosa? No, yo no sé, yo no me he encontrado nada. Eso también se acostumbra mucho a hacer aquí. No es que fulano me dijo que usted lo recogió. No, yo no sé. Lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. Y todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero. Tiene que pagar a aquel a quien pertenece, y añadirá, además de eso, añadirá la quinta parte.
5 veces. ¿Se cogió 50? Multiplíquelo por 5. 5 veces. Aquel a quien pertenece, y añadirá un carnero sin defecto de los rebaños conforme a su estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Ya no podemos traer corderos, no está el templo, ya el cordero precioso, Yeshua, es nuestro cordero. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Venir en arrepentimiento, venir a pedir perdón y después añadir 5 veces aquello y entregarlo. Amén. Y hará expiación de su culpa, y traerá a Yahweh un carnero sin defecto de los rebaños conforme a la estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación, y el sacerdote hará expiación por él delante de Yahweh y obtendrá perdón de cualquiera de todas estas cosas en que suele ofender. Nuestra conducta, ¿por qué son las instrucciones del Eterno tan importantes para nosotros, sus hijos? Porque nuestra conducta tiene que ser intachable. Tomar lo ajeno de cualquier manera es considerado a los ojos del Eterno prevaricación o pecado, transgresión en contra del Eterno. Vamos a anotar los pecados. Número 1, un objeto es confiado a nuestro cuidado y no se devuelve. Y eso pasa. A veces uno se olvida, pero la persona que lo tiene se acuerda. Un objeto es, y uno se olvida, ¿qué pasó con esto? Un objeto es confiado a nuestro cuidado y no se devuelve. Número 2, robar o calumniar a otro. Número 3, quedarse con un objeto hallado sin haber buscado el dueño o dejado en manos autorizadas. Número 3, quedarse con un objeto hallado sin haber buscado al dueño o dejado en manos autorizadas. Número 4, negar que lo encontró o jurar falsamente. Son faltas contra el Eterno y no solamente contra la persona, contra él está faltando. Tiene que restituir lo robado. Número 1, el objeto confiado debe ser devuelto. Número 2, debe restituir según el daño por la calumnia. Número 3, tiene que entregar lo encontrado y añadir una quinta parte del valor el día de la expiación para perdón. Versículo 6 de Levítico 6. Versículo 6, y para expiación de su culpa traerá a Yahweh un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Yahweh, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Esto me pareció tremendo, pero es así. Robó en el pasado y hoy llegó a los pies del Todopoderoso. ¿Qué tal? Robó estando en ignorancia y hoy llegó a los pies del Todopoderoso. Dígame, Rosita.
Arrodíllese, mi hija. Rosita dice que cuando ella estaba pequeña y estudiaba, que le daban dinero a las niñas para comprar dulcecitos y que ella le robaba los dulcecitos. ¿Fue así? Robaba los... ok. Entonces Rosita pregunta que ahora qué va a hacer. Que ella le robaba los dulces de los carritos que vendían dulce. ¿Qué tiene que hacer ahora que conoce esta verdad? Pues arrodíllese, mi hija, y pida perdón. Arrodíllese y haga un recuento de todo. Y todos sin excepción necesitamos hacer eso, porque todos en un momento lo hicimos, en nuestro pasado, cuando no teníamos el conocimiento. Pero ¿qué es lo que está haciendo la palabra del Eterno? Colocando un espejo delante de nosotros y diciendo, mire, hay oportunidad. Diciendo, mire, usted puede arrepentirse y ese pecado te es perdonado y ese lastre de sus espaldas es quitado. Porque no solamente hemos hecho daño a la persona, sino que nosotros mismos nos hemos causado daño, porque eso trae consecuencias en nuestra vida. ¿Me hice entender? Gloria a Dios. Entonces, repito, robó en el pasado y hoy llegó a los pies del Todopoderoso. Tiene que restituir lo robado, pero pues ya imaginé para ir Rosita a buscar esas personas, de entregarlo. Y si no está la persona, a alguien cercano, pariente, según nos dice este mismo mandamiento en Números capítulo 5, llevarlo al templo, a la congregación hoy en día. Rosita, traiga muchos dulces. Números capítulo 5 y versículo 5, vamos a leerlo. Números 5:5. Y lo vamos a leer hasta el 8. Además habló Yahweh a Moisés diciendo, versículo 6, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados en que los hombres prevarican contra Yahweh y delinquen, aquella persona confesará el pecado, ojo, que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Yahweh, entregándola al sacerdote, además del carnero de la expiación, con el cual hará expiación por él. Y el Señor Yeshua en Mateo 5:23 dice lo siguiente: antes de traer una ofrenda al Eterno, al altar, la importancia de nosotros conocer la palabra de Dios, para no vivir pensando que estamos bien y estar muy, pero muy mal. Para no vivir creyendo que Dios está feliz y agradecido con nosotros y resulta que Él está de espaldas a nosotros. Por eso es que la palabra de Dios viene y alumbra nuestra vida. Mateo 5:23 dice Yeshua, nuestro Mesías, así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Miren, esto es muy hermoso, muy especial. Dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Acabamos de ver que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, que Yahweh nuestro Padre Celestial puso su Espíritu de santidad a morar en nosotros. El Espíritu Santo vive continuamente recordándonos a nosotros las cosas que debemos confesar,
las cosas que debemos hacer y las que debemos no hacer. Él está obrando. Otra cosa es que el ser humano endurece el corazón y Dios le está diciendo que haga y la persona dice, no, eso no es tan grave, eso ya pasó, eso fue en tal tiempo, eso hace muchos años, es cuando yo estaba pequeño, es cuando yo era un loco en la calle, cuando yo era un adolescente y era loco y con mis amigos hacíamos todas estas maldades, pero eso ya pasó, eso no ha pasado, eso está allí y el Espíritu de Dios obra en nosotros de tal manera que nos recuerda no solamente este tipo de cosas que tomamos, sino acciones, actitudes, cosas que hemos hecho contra los demás, contra nosotros mismos, contra nuestra propia casa. Dice, si cuando usted camina hacia el templo, hacia el lugar de las ofrendas, si cuando va caminando te acuerdas, viene el Espíritu Santo y te acuerdas que hay personas que tienen algo contra ti, deja allí la ofrenda y póngase en paz. Y no es que usted tenga que salir e irse a buscar a la persona, no, es que se arrodille y pida perdón, después lleve la ofrenda, pero tenga en cuenta que tiene que ir a hacer restitución a la persona. Y mire lo que dice: ponte de acuerdo con tu adversario rápido, pronto, entre tanto que estás con él en el camino, entre tanto que estás en esta tierra, entre tanto que tienes la oportunidad de hacerlo, entre tanto que Dios te está hablando y te está enseñando la veracidad de su palabra. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Y allí no pueda decir usted, ay, no sabía, porque sí sabía. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado todo. Y recordemos las palabras de nuestro amado Yeshua que dijo, no penséis que yo he venido para abrogar la Torá, para abrogar la palabra, para abrogar las instrucciones de Dios, para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ley del holocausto, versículo 8 de Levítico 6. Habló aún Yahweh a Moisés diciendo, ordena a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará entre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Recordemos que el holocausto es la ofrenda olá, que debía ser consumida en el fuego por completo, que no podía quedar absolutamente nada de esa ofrenda. Eso lo vimos en los capítulos anteriores. Versículo 10. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después, ojo con esto, versículo 11, después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Mire las especificaciones del Eterno. Las cenizas se recogían vestidos con vestiduras de lino, pero con otras ropas las sacará fuera del campamento. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Las cenizas se recogían vestidos con vestiduras de lino. Listo, recogimos las cenizas.
pero me voy a cambiar la ropa para sacarlas fuera del campamento. Es que las vestiduras sacerdotales no se usaban fuera del Mishkan, fuera del tabernáculo. Repito, las vestiduras sacerdotales no se usaban fuera del tabernáculo. Pensemos hoy en esto. Es muy necesario aprender el talid. ¿Recuerdan cuál es el talid? O el manto de oración. Se coloca para lo que fue ordenado, para orar. El talí o manto de oración se coloca para lo que fue ordenado para orar. No es para estar en la calle con él, o para entrar a cualquier lugar. Aunque sea dentro de la congregación, si usted terminó de orar, quítese el manto, quítese el talí de su cabeza, si son los varones. Mucho menos para llevarlo al supermercado. ¿Por qué? Porque se debe tener reverencia y respeto. Yo creo que pronto los varones de la congregación van a querer, Dios va a poner en su corazón tener un talí, hacer los sisiot y tener los sisiot. Yo no sé qué será lo que hace falta. Pero Yahweh nos está enseñando cómo debemos nosotros usarlos. ¿Para qué? ¿En qué momento y dónde? Levítico 6:12 dice que el fuego no se apagará. Dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. ¿Recuerdan la lección pasada? El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿Qué quiere Mauro? ¿Sí? Ya estamos para terminar el mensaje, hijo. Si quiere, quédese 10 minuticos. ¿Sí? Quédese 10 minuticos, hijo, y terminamos el mensaje. Tranquilo, papadito, no se preocupe. Es que Mauricio dice que debe ir a esperar los niños a la casa, entonces, pero ya vamos a terminar, Mauro. Esta palabra que acabamos de leer ahora, la encontramos también en Levítico 9:24. Dice que salió fuego delante de Yahweh y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. El fuego donde se van a hacer expiadas nuestras culpas delante del Padre es su misericordia. Este primer fuego que acabamos de leer aquí en Levítico 9:24, este primer fuego fue encendido por Dios mismo. Allí no hubo mano humana. Yahweh fue el que encendió el fuego del altar. Vuelvo a leer Levítico 9:24. Y salió fuego de delante de Yahweh y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Qué tremendo, ¿no?
Repito, el fuego donde van a ser expiadas nuestras culpas delante del Padre es su misericordia. El esfuerzo humano para lograr el perdón de los pecados es inútil, ya que el Padre no acepta fuego extraño, basado en esfuerzos humanos delante de su altar. Dice que el fuego arderá continuamente, porque su misericordia es para siempre. Nosotros tenemos que mantener vivo ese fuego, pero es un fuego que Él nos da por gracia. Versículo 14 de Levítico 6. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrenda la ofrecerán los hijos de Aarón delante de Yahweh ante el altar. Y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda y lo hará arder sobre el altar por memoria, por memorial en olor grato a Yahweh. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos sin levadura, sin levadura. Se comerá en lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura. La he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Como los varones, todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Yahweh. Mira esto. Toda cosa que tocare en ellas, en esas ofrendas, será santificada. Todo aquel que toque la ofrenda será santificado. ¿Ah? Solo las condiciones de la ofrenda vegetal. 1, solo los hijos de Aarón la podían ofrecer. No todos los sacerdotes eran descendientes de Aarón. Número 2, una parte se quemaba con incienso como olor grato al Eterno. Número 3, nunca puede llevar levadura. Levadura es símbolo de pecado. No podemos acercarnos a Dios sin antes confesar nuestros pecados, arrepentirnos y decirle: Señor, Padre, reconozco que soy pecador y me arrepiento. Número 4, la ofrenda restante solo la podían comer los hijos de Aarón en el atrio de reunión, nunca por fuera del campamento, por ser santa. Número 5, Matzah acompañaba la ofrenda que compartían los hijos de Aarón. Número 6, la ofrenda santificaba a quienes la tocaban. Y vamos a ver la ofrenda, para ir terminando, la ofrenda por la unción de los sacerdotes. Levítico 6:19. Habló también Yahweh a Moisés diciendo: esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Yahweh el día que fueron ungidos. La 10ª parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. El sartén se preparará con aceite, frita la traerá, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofreceréis en olor grato a Yahweh. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuera ungido de entre sus hijos hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Yahweh, toda ella será quemada. Si la ofrenda era por la unción de un sacerdote, no se podía comer, debía quemarse completamente, debía ser quemada totalmente. Versículo 23. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá.
Versículo 24, y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y dile, esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto o la ofrenda encendida, será degollada la ofrenda por el pecado. Delante de Yahweh es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá en lugar santo, será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Recordemos que esta ofrenda, chatat, era Yeshua. Recordemos las clases de ofrenda. Olab, ofrenda de ascensión, la ofrenda que se traía el Señor para ascender a su presencia. Chatat, ofrenda de pecado. Hasham, ofrenda de culpa. Shelamín, ofrenda de paz de la comunidad. Era minha, oblación. Versículo 27. Todo lo que tocare su ofrenda será santificado. Y ojo con esto, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en lugar santo. La vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima, mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario, al fuego será quemada. La carne del sacrificio santifica, pero la sangre contamina. Si la sangre tocaba las vestiduras, debían ser lavadas dentro del tabernáculo. Si era cocida en vasija de barro, debía quebrarse, y si era en vasija de cobre, lavarse. Y si la sangre de la ofrenda por pecado era traída al tabernáculo, no se podía comer la ofrenda. Debía ser consumida totalmente. De aquí viene además la prohibición de comer sangre. ¿Sabían ustedes? No debemos comer sangre. Gloria a Dios. Mauro, ¿ya sabía usted? La palabra del Eterno prohíbe que comamos sangre, porque la vida está en la sangre. En la sangre está la vida. Y para terminar, Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La sangre es la que hace expiación. Por eso Yeshua murió y derramó su sangre para hacer expiación por nuestros pecados, y por eso nosotros no debemos comer sangre. Amén. Gloria al Eterno. Damos gracias al Señor. Esta es la palabra que el Eterno traía para nosotros. Permítame orar por Mauricio, que sale en este momento. Damos